Escúchame lo que voy a decirte, solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, regresa a mí, a mí. 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 Muy buenas noches, querida familia, hermanos, simpatizantes, visitantes, fieles, que siempre están con nosotros para participar de un tiempo devocional a la mitad de la semana. Damos gracias a Dios que nos permite la vida, que nos da la oportunidad de disfrutar de un día más y una semana más. Y bueno, bienvenidos ustedes, esperando que en medio de las luchas, porque hemos sabido de luchas, pues que estén en victoria, que estén con ánimo, confiando en el Señor, que todo el Señor lo restaurará y que no hay cosa que pase que no tenga un propósito especial y un mensaje para nuestra vida. Así que bienvenidos pues, y vamos a tener un temita hoy que le puse con el permiso del Señor: Jesús y su templo. Jesús y su templo. Y nos vamos a basar en San Mateo capítulo número 21, leyendo los versículos del 12 al 14. San Mateo capítulo 21, los versículos del 12 al 14.
Voy a hacer referencia a otros pasajes, pero no los vamos a buscar por cosa del tiempo, ¿verdad? Así que buscando, por favor, ahí en sus Biblias, en sus dispositivos, San Mateo 21, del 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Vamos a orar para que este testimonio de palabra de vida traiga una bendición a nuestras vidas, para la gloria de aquel que nos da la vida a través de su muerte, Jesucristo nuestro Señor, a quien sea la gloria ahora y por siempre. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús nuestro Señor, venimos a ti con gratitud, con gozo, por la oportunidad que nos das de la vida y de reencontrarnos con nuestros hermanos, con nuestra familia, con aquellos que simpatizan, Señor, con tu palabra, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y gracias por la oportunidad que hoy aprovechamos para deleitarnos unos minutos en estas importantes y hermosas lecciones para nuestra vida, para nuestro ánimo, para nuestras mejores decisiones hoy y siempre. Perdona, por favor, nuestros pecados, limpia nuestro corazón para que tu palabra sea viva en nuestro ser. Para la gloria tuya por Jesucristo nuestro Señor. Así lo pedimos y así lo agradecemos. Amén. Jesús y su templo. Desde el tiempo en que el pueblo hebreo estuvo en el desierto, según nos narran las Sagradas Escrituras, que creemos con todo nuestro corazón, Dios le dio un mandato a Moisés, allá en el pueblo hebreo, caminando por el desierto, y le dijo que levantara un tabernáculo, que era una especie de carpa muy grande, y le mostró una visión celestial de cómo sería, cómo debería ser ese tabernáculo, qué forma debería de tener, qué dimensiones, qué materiales debería de usar para su elaboración, qué contenido debía haber adentro de ese tabernáculo, qué distribución de las cosas y cuál debería ser el propósito. Eso está en Éxodo 26:30. Pero como le dije, no lo vamos a buscar para solamente centrarnos en este pasaje y desarrollarlo un poquito más. Ese tabernáculo sería el lugar de comunión de Dios con su pueblo, allá en el desierto. Y esa comunión debería ser a través de la oración, a través de la adoración. Y ahí se iba a tener la continua y preciosa manifestación del Señor para con su pueblo. Por supuesto, no podían entrar todos, solamente podía entrar Moisés, y hasta cierto punto podía entrar ahí Aarón, que era el sumo sacerdote, y sus asistentes. Pero pasados los siglos, y eso tiene mucha historia, en el corazón de David, el rey David, surgió el deseo de construirle un templo, ya no tabernáculo móvil, ya no carpa, sino un edificio formal y hermoso para nuestro Dios, para su adoración. Pero al rey David le dijo Dios que estaba bien el deseo, pero no estaba bien su condición, porque él había sido un hombre de guerra, por lo tanto él no lo iba a hacer, pero que su hijo lo iba a hacer. Y entonces el rey David pues se resignó a eso con gratitud, con humildad,
Pero no se conformó del todo porque juntó materiales y riquezas en oro, en plata, en bronce, en hierro, en madera, juntó cantidad, porque la casa del Señor debería ser muy especial. Aunque él no la iba a construir, su hijo lo iba a hacer, pero lo iba a hacer de una manera muy, muy especial. Y llegado el tiempo, ya cuando Salomón había crecido, entonces él llevó a cabo esa obra formal y primorosa de construir un templo como nunca hubo ni nunca volverá a haber. Y dice la palabra del Señor que a Dios el Todopoderoso le agradó primero el deseo del corazón de David y luego la dedicación con que Salomón la ordenó hacer, los cuidados, los diseños, los detalles, el contenido hermoso. Y dice que el día de su inauguración, eso está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, el día de su inauguración dice que tal fue el agrado del Omnipotente que llenó ese templo con una nube de gloria que ni los sacerdotes pudieron entrar. Era tan intensa la gloria que se le llamó Shekinah o Shekinah, que no podían entrar ni los sacerdotes porque fue lleno de la gloria de Dios aquel templo. Y ahí con eso Dios manifestó su agrado. Estaba él agradado de lo que estos hijos se habían propuesto en su corazón, para que ahí en ese templo pudieran adorarlo. Y desde el momento en que el Señor aprobó con su santa presencia la construcción de ese templo, prometió, ahí está eso también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, prometió que sus ojos estarían sobre esa casa, sobre ese edificio, sobre ese templo. Sus ojos estarían ahí y que atendería todas las expresiones que ahí se presentaran, si eran de súplica de perdón, si eran de un favor especial, si eran de adoración, si eran de gratitud, si eran de alabanza, si eran de intercesión o si era de protección. Lo que fuera la expresión, dijo Dios que Él lo iba a atender. Eso está en el segundo libro de Crónicas, como le digo, capítulo número 7. Pero también ahí advirtió y dijo que estaba bien, pero que con cualquier, infidelidad, si se llegara a dar la infidelidad, y Dios sabía que así iba a ser, que en algún tiempo el pueblo se iba a apartar, que el pueblo iba a ponerse infiel, con idolatrías, con otros intereses, pero Dios lo advirtió de una vez porque Dios no hace nada si antes no lo dice. Esa es su perfecta justicia. Y Él dijo que con infidelidades pues o desobediencias, aquel templo hermoso que ahora se agradaba en bendecir, Él mismo lo iba a destruir si ellos caían en apartarse de sus mandamientos, de su palabra que Él había establecido. Y efectivamente así ocurrió. Al paso del tiempo, por causa del descuido del pueblo, porque poco a poco, usted sabe, nos pasa a tantos de que muchas veces ponemos otras prioridades, nos interesamos en otras cosas y vamos descuidando las cosas de Dios, vamos descuidando nuestra vida espiritual, que es la base de nuestra existencia y la base para nuestras promesas eternas. Lo vamos descuidando y eso pasó con ese templo a lo largo de la historia. Descuidos, deterioro y también llegaron guerras que destruyeron partes, saquearon partes, en fin. En el libro del profeta Ageo se menciona que hay una nostalgia de parte del Señor diciéndole a su pueblo: ustedes tienen sus casas bien artesonadas y sin embargo mi casa la tienen abandonada. Eso está en el libro de Ageo. Y bueno, vinieron pues restauraciones y vinieron reconstrucciones de ese templo durante los años e incluso los siglos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino, pues ese era el templo al que se refería cuando dice el pasaje que leímos. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Fíjese usted en lo que se había convertido. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho
cueva de ladrones. En otra oportunidad ya había ocurrido una cosa similar, que nuestro Señor llegó de pronto a ese templo y lo encontró igual, con comercio, con ventas, con compras, con regateos. Y en esa oportunidad le dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la hicieron casa de mercado. Ahora les dijo, cueva de ladrones. ¿Y por qué habían ventas ahí y compras y regateos y monedas? Pues era porque ahí se presentaban ofrendas, ahí se presentaban sacrificios de animalitos y en fin. Y entonces para los peregrinos que venían de muy lejos, era muy sacrificado, muy difícil poder traer los animalitos desde por allá. Entonces ahí habían a la venta, pero los metieron ahí en el edificio, dentro de los alrededores del templo, se volvió eso un verdadero mercado. Y ahí estaban también que llevaban ofrendas en efectivo, un impuesto del templo que cobraban para poder entrar, una moneda especial. Entonces ahí había corrupción, porque las vendían más caras y había un regateo y cosas así. O sea que era una gritadera ahí, no había adoración, no había oración, sino una gritadera comercial, era lo que había. Y bueno, eso fue lo que se encontró nuestro Señor Jesús en la oportunidad en que Él llegó. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesús llegó al templo, usted ya leyó y leímos lo que Él hizo. Lo limpió el templo, porque dice, echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, se fueron los animales, se fue todo eso. Lo limpió y les repitió lo que también está en Jeremías, mi casa de oración será llamada. Mi casa de oración será llamada. Cuando nuestro Señor Jesús llegó e hizo eso, usted se da cuenta que en el versículo 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Con eso está diciendo también que en ese templo ya no ocurría nada. En ese templo ya no había palabra de esperanza, ya no había palabra de consolación, ya no había palabra de exhortación, ya no había instrucción, ya no había revelación, ya no había enseñanza, ya no había alivio para los dolientes, consuelo para los tristes, no había menos que hubieran milagros, hasta que Él llegó y la limpió. Entonces dice que vinieron esos cojos y esos ciegos y Él los sanó. Pero ¿sería que esos cojos y esos ciegos se enteraron por allá de que Jesús llegó y por eso corrieron para ahí? No, ellos lo más seguro es que llegaban continuamente y no encontraban más que alegatas, regateos y cosas como ya le dije, eso es lo que encontraban. No encontraban ahí un ambiente sublime como el que Dios esperaba y como el que inició cuando Salomón construyó aquel templo. Era todo muy sublime. Ahora que el Señor Jesús llegó, pues de nuevo se vuelve un cuartel de sanidad y de salvación. Y sin embargo, después de este pasaje, San Mateo 21, el Señor Jesús pues hizo los milagros y luego continuó su ministerio, yéndose de Jerusalén, por Galilea, por Judea, por todos los lugares, continuó su ministerio. Y entonces, por la dureza del corazón de los religiosos, de los directores de ese lugar, el templo se volvió otra vez a deteriorar en su ambiente. Y cuando vemos en el capítulo 24 de San Mateo, versículos 1 y 2, San Mateo 24, 1 y 2, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, eso es muy significativo, porque en el 21 dice, cuando Jesús llegó al templo y entró. Entonces, como Jesús es la gloria de Dios, entonces entró la gloria y volvieron aquellos milagros hermosos. Pero ahora Jesús vuelve a llegar y sin embargo ahora sale del templo y se va. Pero los discípulos que andaban con él, admirados por aquella majestuosidad de templo, porque dice que habían unas piedras de hasta 2 toneladas cada una, y que no fueron trabajadas con herramientas, sino que fueron desde la cantera, fueron sacadas de una vez a la medida. Mire usted lo primoroso que había sido eso. Y en esta oportunidad, el famoso Herodes el Grande, que era muy dado a la construcción, lo amplió y lo embelleció, quiero decir. Y entonces los discípulos que andaban con el Señor Jesús les dijeron, mira Señor, qué templo, mira qué paredes, mira qué piedras, mira Señor, admirados los discípulos. Y Jesús en San Mateo 24
y versículo 2, dijo una declaración muy triste. Dijo, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí decretó el Señor Jesús que aquel templo maravilloso, que había sido sublime en otros tiempos, por causa del mal uso que le daban, llegaría un momento en que no quedaría ahí de ese templo piedra sobre piedra, lo cual ocurrió, según la historia, en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito llegó, invadió, saqueó, quemó y derribó las piedras del templo, cumpliéndose lo que el Señor Jesús había dicho. De eso quedó para la historia solamente lo que se le llamó por mucho tiempo en Israel el Muro de los Lamentos. Solo eso quedó, y ahí todo lo demás fue destruido. Sin embargo, Dios es soberano. Dios es glorioso. Y por su sabiduría y por su soberanía, a través del Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 16 y 17, que aquella casa de oración ya no sería un edificio de piedras, sino de carne. Mire usted, aquella casa de oración ya no sería un edificio, sino sería un cuerpo. Y sí me gustaría que buscáramos la cita bíblica. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. 1 Corintios 3, versículos 16 y 17, dice el testimonio de la palabra del Señor. 3, 16, 17, 1 Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Escuchen. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Se lo está diciendo el Espíritu Santo a los cristianos, en este caso de la iglesia de Corinto. Pero se lo está diciendo a los cristianos de todos los tiempos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No dice con, dice en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso mire qué ignorante resulta aquello cuando uno piensa decir o dice, o la gente cuando lo dice, este cuerpo es mío y yo hago con él lo que quiera. No es así. Dice que los que hemos creído en Cristo, tenemos este cuerpo que usamos para nuestras expresiones, es templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces no es nuestro, es de Él. Él lo hizo y Él lo posee en aquellos que así lo desean, y que por cierto es la decisión más hermosa y más inteligente que uno puede tomar. Así que aquí le revela del Espíritu Santo al apóstol Pablo y a nosotros de que aquel edificio dejó de ser, aquella casa de oración, aquel templo dejó de ser pues un edificio de materiales de construcción para pasar a ser organismos, para pasar a ser cuerpos de aquellos que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Por eso ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo llega a una persona que se arrepiente, que reconoce su fracaso espiritual, su miseria espiritual, que reconoce su pecado, sus fracasos, no se justifica, no los califica, sino que lo lamenta, los confiesa, se avergüenza, pide perdón y pide un cambio en su corazón. Ahí lo que pasa es que esa persona, al invitar a Jesús a entrar en su corazón para el perdón de sus pecados, para la limpieza de su corazón, resulta siendo una casa de oración y templo del Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor, cuando viene al corazón, lo libera. ¿De qué? Pues de recuerdos amargos, de pensamientos inmundos, lo libera de manchas, de adicciones, de vicios, y lo restaura, lo purifica para usarlo. Porque ahí Dios quiere tener comunión con esa persona. Ahí quiere oírle su oración. Así como prometió allá en el templo de Salomón, dijo él que le agradaba el deseo de hacer un templo para él, aunque él no necesita templo.
Dice, el cielo es el trono de mi Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Él no necesita templo, pero Él dentro de todo escogió pues tener comunión con el hombre, pero con toda aquella persona que lo desea en su corazón para ser guiado en la vida y para ser dirigido a hacer su voluntad y para después heredar la eternidad. Así que se vuelve un lugar de comunión en esta tierra y eso beneficia a la persona grandemente porque le da la esperanza y le vuelve un instrumento de bendición para otros también. Porque entonces, al igual que el Señor Jesús sanó cojos y sanó ciegos en aquel tiempo que eran enfermedades físicas reales, ahora nosotros, siendo templos del Espíritu Santo, podemos ser instrumentos del Espíritu Santo para que aquel que anda cojeando, cayendo y levantándose, fracasando y levantándose, aquel que anda errando y errando, podemos darle palabras de sabiduría, palabras de esperanza, palabras de Dios, para que no sigan esas, sino para que pueda levantarse, levantar su rostro y dejar de fracasar y dejar de dañarse y de dañar a la familia. Entonces, nos convertimos pues en instrumentos del Espíritu de Dios para que esa persona ya no ande, vamos a decir en un dicho coloquial con nosotros aquí en nuestro país, no ande trastumbando, sino que ya ande con firmeza, como dice el Salmo 40, ¿verdad? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es lo que hace el Señor cuando uno a otro compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la otra persona lo recibe, experimenta el milagro de la gloria de Dios, una vida nueva, restaurada completamente, fortalecida y sabia para vivir lo que el Señor le permita vivir. Pero no solamente los cojos que tropiezan y renquean, sino también los ciegos espirituales. Cuando uno les comparte la verdad del Evangelio, cuando uno les comparte la palabra del Señor, aquellos engaños que habían, aquellas creencias ignorantes, aquellas cosas que no son verdad, resultan yéndose de la vida de la persona y entonces recibe la verdad, recibe la luz de Dios, la verdad que no entendía, la verdad que no sabía y la mentira la desecha y empieza a vivir una vida completamente diferente. Con esto estamos diciendo que la historia de aquel templo de Dios, ¿se recuerda lo que leímos en el 21:12? Y entró Jesús en el templo de Dios. Ese era un edificio real, ¿verdad? Pero ya le dije, fue derribado, fue destruido, y lo que pasó en ese tiempo. Pero luego a Dios le plació, como alguien dijo, teniendo Dios tantos lugares en el universo, ¿en dónde habitar? Tantos planetas, tantas estrellas, tantas creaciones tan maravillosas y asombrosas como tal vez casi ni las imaginamos, le plació habitar en los corazones, quitarle las telarañas, quitarle las heridas, sanar los recuerdos, las lastimaduras, para restaurar ese corazón, volver ese cuerpo un cuerpo del Espíritu Santo, para la alabanza de su nombre, de su gloria y para bendición de los que moran alrededor. Usted y yo podemos ser de eso. De hecho, muchos de ustedes y yo somos ya de ese nuevo templo del Espíritu de Dios. Por esa razón es que no se debe de contaminar ese templo. Claro, estamos en el mundo, es un mundo caído, un mundo de tentaciones, un mundo de tanta inmundicia, de tanta malicia, pero ya no debemos de andar como andábamos antes. Es cierto que ahora tropezamos, pero no vivimos en el lodazal, ya no. Ahora tropezamos y de repente nos manchamos, pero el Espíritu de Dios sigue ayudándonos en nuestra vida para que ya no tengamos nosotros, ya no seamos cautivos de vicios, de adicciones, de rencores, de amarguras o cosas de mundo, malicias de mundo, ya no. Sino que ahora ciertamente vienen tentaciones, vienen pensamientos y luchamos con ellos y luchamos contra ellos, pero ya no es lo mismo, porque ahora aquel templo, que ahora es templos móviles, tabernáculos que andamos por aquí, por la tierra, y que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor, ahora somos tabernáculos para la gloria de Dios, para que podamos ser inspiración para otros, iluminación para otros.
Mire usted qué privilegio tan grande. Mire qué transformación tan hermosa. ¿Qué se iba a imaginar Moisés y aquel pueblo de hacia dónde iba ese tabernáculo? ¿Cómo iba a pasar su historia de un tabernáculo móvil, de carpa, a un edificio hermosísimo y luego a reconstrucciones del edificio y todo hasta que fue destruido? Usted me dirá posiblemente, mire, pero ahora ¿y los templos? Entonces ya no sirven. Mire, son centros de adoración, son centros de comunión de hermanos, donde se juntan las expresiones. Pero Dios lo que mira no es el edificio, Dios lo que mira son los corazones. Ahí es lo que Él mira, lo que hacemos de corazón en ese templo. Y si nosotros en ese templo que usamos ahora, pues los edificios que usamos ahora, los usamos para tener ahí ídolos, para tener cosas desagradables a Él, no sirve de nada. Y también con eso quiere decir que no solamente ahí es la adoración y que no solamente ahí es la comunión con Dios, sino donde quiera que estemos, ahí podemos tener comunión con Dios. Lo que pasa en los templos de ahora es que ahí tenemos comunión con los hermanos. Ahí tenemos armonía con ellos y unimos nuestros cantos delante del Señor con gratitud por lo que Él es para nuestra vida y por lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros y por las promesas que también nos tiene, que nosotros esperamos con todo el corazón. Así que Dios mira nuestra vida, Dios mira nuestras acciones, Dios mira nuestros pensamientos. Él se lo aclaró al profeta Samuel cuando le dijo: ustedes miran lo que está frente a sus ojos, pero yo miro el corazón. Y por eso también dice en una de las cartas de Corintios, por eso es que no debe de unirse un yugo desigual, porque un templo donde está el Espíritu de Dios no puede unirse con otro que no es templo de Dios, porque no vive Cristo ahí, sino que vive en otras cosas. Entonces, cuando eso ocurre, que es lo que ocurre en tantos matrimonios, fracaso seguro. Algunos sobreviven, pero no para salvación, no para vida eterna, sino solamente para pasarla más o menos en la tierra. Pero es mucho mejor que dos personas que tienen el mismo Espíritu Santo puedan unir sus vidas, si eso es conforme a la voluntad de Dios, porque también ahí hay yugos un poquito diferentes. Pero sin embargo, cuando uno lo hace en obediencia, lo más seguro es que Dios estará en ese matrimonio, Dios levantará una familia y Dios levantará generaciones. Bueno, ese es el tema de hoy. Espero que le haya bendecido, espero que le cause meditación, quizá le causa preguntas, inquietudes. Bueno, pues estaremos gustosos de recibir alguna comunicación y a la luz de las Sagradas Escrituras, poderle compartir otros textos según sea su necesidad. Si de repente usted necesita un bosquejito de esto que estamos hablando, pues es una hojita un poquito informal, pero se la podemos hacer llegar a través de una foto de WhatsApp o algo que se pueda hacer. Que el Señor le bendiga y ahora pues oramos. Oramos por sus necesidades, porque siempre hay, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos escuche y que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo le responda y le sorprenda con mejores cosas de las que usted está pidiendo o necesitando. Padre Santo y bueno, hemos meditado tu palabra. Muchas gracias por un nuevo tema. Muchas gracias por una nueva revelación. Que cada quien que escuchó, que vio o que mirará este video, esta comunicación, esta proyección, pues reciba bendición, meditación y que pueda tomar las decisiones que necesita tomar. Si tal vez está permitiendo vicios en su vida, que tal vez mentiras, si tal vez a otro tipo de adicciones o tal vez acciones que no son agradables a ti, que ahora se detenga y que ahora se dé cuenta que no debe de prestar ese templo a otros usos que corrompan y que desagraden tu santo corazón. Hoy te ruego por las necesidades, en el nombre de Jesús. Tú las conoces, tú lo sabes todo. Yo te ruego que mi hermano, mi hermana, que el que está visitando, el que está viendo esto o lo verá, que bendito Señor, tú le des la sabiduría para presentar delante de ti su necesidad tal como tú la esperas recibir para poderla atender. Porque tu palabra dice que muchas veces pedimos mal y por esa razón no recibimos.
pero que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe a presentar delante de ti nuestras más grandes necesidades, que por cierto son siempre las espirituales, que tienen que ver con la eternidad, pero también hay necesidades terrenales por las cuales nosotros te suplicamos para que seas nuestro auxilio como siempre lo has sido, como también es tu divina promesa. Te adoramos y te damos las gracias por esta reunión, y que a ti sea la gloria y que tú bendigas, como te place, que tú bendigas hogares, vidas, familias, de las que estuvieron y que estarán, conforme a tus grandes riquezas y maravillosa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, damos las gracias. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros un miércoles más. Y con la ayuda del Señor esperamos que nos siga Él proveyendo de temas interesantes para nuestra vida práctica hoy, a bien de que nos vaya mejor y para que nuestra esperanza de una vida verdadera, una vida hermosa y eterna, no se pierda, sino que vayamos directamente en ese peregrinaje conforme a la voluntad de Dios hasta que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo por la obediencia a su santa palabra. Un abrazo y muchas bendiciones. Cuéntenos si el Señor le ha respondido a alguna de sus oraciones, si ha ocurrido alguna señal, algún milagro. Cuéntenos, porque animará también nuestra fe. Que así sea, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed.
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.